Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos Buenos días, días, profe. profe. Buenas. Em, Perdón un poquito la tardanza de iniciar la clase, pero bueno, vamos a empezar. ¿En qué quedamos? Creo que con ustedes ya habíamos empezado con compresores. Más o menos, sí. Más o menos, sí, o sea, ideas generales, muy generales. Bueno, mm, ¿qué es un compresor? Bueno, la palabra misma lo dice. Un compresor es aquel que comprime. O sea, en otras palabras, es un equipo que eleva presión. Eh, Pocos equipos en la industria hacen esa función de elevar presión. Uno eleva presión, bueno, cuando la necesita. Y ya vimos algunos casos donde nos toca que trabajar a alta presión, por ejemplo. Mm, y básicamente hay dos equipos que elevan presión en ingeniería química, que son las bombas. Las bombas también elevan la presión, pero claro, no mucho. O sea, lo normal en una bomba es aproximadamente póngale por ahí, de unos 50 a 100 PSI. Sí, eso es lo que tradicionalmente se hace con una bomba, que no es mucho, a propósito. Mientras que con un compresor, usted se puede ir de 1 a 10, a 100, a 1000, a 10.000 si usted quisiera. Mm, espera un momentico. Eh, eh, PSI, o sea, es la presión que usted puede hacer pero la presión la puede usted elevar con compresores a, a un nivel tan alto casi como se quiera. Sin embargo, en la industria química usualmente casi no es difícil usted encontrar un proceso que vaya a 10.000 atmósferas, a 10.000 PSI. ¿Cuál es el caso, el único caso, o de los pocos casos que yo conozco que Ecopetrol lo tiene? Es el polietileno, la planta de polietileno en la cual el etileno se polimeriza a, a alta, a alta presión. Usualmente se lleva a cabo alrededor de unas 10.000 PSI. ¿Sí? Y eso es como, digamos así, eso es como más o menos cercano al límite máximo que uno usualmente puede ver en un proceso químico. Eh, claro, es una presión más alta. Sí, los equipos y las paredes, por ejemplo, creo que las paredes de ese compresor pueden tener 50 60 centímetros de grosor de pared. ¿Sí? Eh, entonces, eso es bueno tenerlo. Uno en el proceso, en un proceso químico, eh, la presión la eleva o con una bomba, pero la bomba es con líquidos y va por ahí hasta, bueno, repito, le eleva por ahí de 50 a 100, de pronto un poquito más, mm, PSI. Con un compresor usted puede ir a niveles increíbles. Bueno, creo que también vimos los tipos de compresores. Básicamente vimos que hay tres tipos de compresores. Los compresores axiales, los compresores centrífugos y los compresores de desplazamiento positivo. Vamos a más o menos bueno, ustedes lo pueden buscar en la literatura para que vean
las gráficas, bueno, en un momento más tarde les muestro unas, les comparto unas figuras respecto a lo que es un compresor. Ujú. Pero vamos a dar una idea así rápida de lo que un compresor, por ejemplo, el compresor axial, el compresor axial, la palabra axial quiere decir que el flujo va en más o menos en la misma dirección donde va el eje. Axi, quiere decir el eje, axis. Entonces, básicamente, el compresor, bueno, voy a hacer un esquema muy grosero de lo que es un compresor axial. Un compresor axial es el motor de un avión y básicamente está compuesto, no voy a entrar en detalle de todo, pero un compresor axial se distingue o se caracteriza porque tiene, bueno, eh, gira. Entonces, todo este también, también se llama, esto es una clase de compresor giratorio. El- tiene algo que gira, giratorio. Y esto es lo que se llama el rotor. Tiene un rotor y tiene una cosa que está quieta, no se mueve, y eso se llama el estator. ¿Sí? Rotor y estator. Y pues pueden haber varios rotores y pueden haber varios estatores. Y esto si usted lo mira de frente, digamos, si usted mira el rotor de frente, si mira el rotor de frente, son, son como mm, álabes, o sea, son como, ¿sí? Este sería mirando el rotor de frente. Pero en la realidad son como unas paleticas. Digamos, casi que se parece, digámoslo así, casi que se parece a lo que a lo que es un ventilador. De hecho, el ventilador es un tipo de compresor, a propósito. En inglés, eso es lo que llama el blower. Y ahí es donde nosotros, y las peluqueros copiaron ese término para decir el blowing. Es cuando a una muchacha le secan el pelo con con, con un, con un secador. Entonces, son como unas aspas, en otras palabras, aspas, ¿no? Que tienen un ángulo, o sea, realmente no es como así las pinté, ellas tienen un ángulo como así, mirándolas así de, aquí, esta sería una de esas álabes o una de esas aspas. Y el estator es lo mismo, o sea, prácticamente tienen más o menos la misma forma. La única diferencia es la orientación. Si en el rotor está orientado de esta manera, en el estator de pronto está orientado en una ligera, mm, en una ligera variación en cuanto a la orientación.
Y entonces el fluido se mueve en forma axial. ¿Qué quiere decir? Que si el fluido entra, si el fluido entra por aquí, es chupado por la parte frontal, cambia de dirección. Eso es lo que hace estos álabes, lo que llama álabe o la aleta. Lo que le hace es cambiar ligeramente la dirección en el sentido que es como perpendicular al tablero, pero el fluido se sigue moviendo en esta dirección y sale por acá, que es exactamente lo que pasa en un jet, en un avión, en un avión de los jets, digamos. ¿Sí? Bueno, mm, este compresor no sirve, sino este compresor se usa principalmente para, se usa para grandes flujos y, y y, y para presiones de descarga, o sea, la presión de aquí, sabemos aquí a la salida, presión de descarga o la presión 2 presión de descarga bajas. Por ejemplo, en el caso de en el caso del reactor del avión, pues aquí está tomando el aire a presión casi atmosférica y lo descarga también a una presión un poquitico más allá, más arriba de la atmosférica, pero no es mucho. Entonces, estos compresores manejan, manejan flujo, pero manejan muy poca presión de descarga. Bueno, eh, por ejemplo, hay videos en YouTube que usted puede ver que hay gente loca que se va a los aeropuertos de ciertos países donde la pista de un aeropuerto está cerca de una carretera, se hacen detrás y entonces cuando el avión va a arrancar, claro, el motor entra a máxima potencia y entonces el flujo también de aire que bota por detrás es intenso y prácticamente casi que la gente sale volando. Hay una isla por allá en el Caribe y han habido muertos porque, porque el flujo de aire es tan violento que puede coger la persona y si, si hay algo por ahí, un muro o algo, se la estrella y la mata. Entonces son compresores que se dedican a grandes flujos. Pregunta sobre lo que es un compresor axial. No, señor. Bueno, a ver si de pronto ahora más tarde veremos los. Bueno, están los compresores, eh, los que vamos a ver, y es el que me interesa ahora ver, compresor centrífugo. El compresor centrífugo es casi que idéntico a la bomba centrífuga. De hecho, tiene el mismo nombre, o sea, compresor centrífugo. Compresor centrífugo eh, es idéntico prácticamente a una bomba centrífuga. ¿Y en qué consiste? En que el, el fluido siempre es un sistema,
un eje también, es rotatorio. Este también es rotatorio. Y el compresor centrífugo lo que hace es, bueno, aquí tiene unas aspas también, pero las aspas no son planas como las otras, que son como, parecen como, digamos, en el axial, las paletas se parecen como a la hoja de un machete, se puede decir, pero en este caso tiene una forma especial, tiene una forma como así, y eso también gira en un eje. Y aquí tiene lo que llama, una cosa que llaman la voluta. O sea, es como una especie de envolvente. Claro, aquí queda un espacio que es por donde circula el gas. Entonces, el gas entra por la parte, también aparentemente es axial. Ah, el gas entra acá, por ese lado, pero automáticamente el gas cuando entra acá cambia de dirección completamente y se va en forma radial acá. Y lo mismo, se va en forma radial. Algunos libros también llaman ese compresor como compresor radial, el otro nombre. Y aquí en la voluta, él cambia de dirección. Y al cambiar de dirección, la, la, digamos así, la componente de la velocidad se convierte en componente de presión. Si usted aplica la energía perdón, el balance de Bernoulli, lo puede ver, ¿sí? El balance de Bernoulli tiene una componente de presión, una componente de velocidad, una componente de la gravedad y una componente de eh, trabajo perdido, y bueno, puede tener otros. Entonces, y esa sumatoria tiene que ser igual a cero. Entonces, si algo, si algo sube, si un término sube, el otro tiene que bajar, porque en esa ecuación lo que dice todo se está compensando. Entonces, si usted lo que hace es disminuir la presión del fluido, automáticamente tiene que aumentar el término de presión. Y eso es lo que hace el compresor centrífugo. Convierte la energía cinética en presión. Eh, digamos, si usted ya lo pinta como más sofisticado, bueno, sí, venga, lo pinto un poquito más sofisticado aquí. Bueno, ahora podemos ver en un dibujo mejor. Estoy tan metido aquí. Bueno, ahora vamos a poner algunos cinturones. Y ya sale por acá. Vamos a la voluta lo recoge y la voluta lo deja usualmente en la otra. Entonces, la voluta lo recoge por la voluta. La voluta, lo que quiere decir la voluta es como decir como la carcasa. Como es la carcasa. Es el compresor centrífugo. Es el más común en la industria química. Y es el que nos vamos a dedicar principalmente. Bueno, eh, eh, hay dos enfoques principales para diseñar un compresor.
Bueno, cómo se representa un computador? También, bueno, saber lo que he encontrado ahí que no se le sería poco, pero eso siempre va a adelantar. Un computador siempre va a representar como un trono de realidad. Aquí tenemos eh, esta parte, realmente es la parte donde en este caso es la parte donde hay menos situación. Esta parte probablemente la redundancia, la mayor, lo voy a llamar duro, algunos niveles la llamamos realidad, o algunos niveles la llamamos expresión de acción. Todo eso, eso es la lo mismo que la presentación. Algo yo lo mismo. Entonces, lo voy a ahorrar porque si estoy para la conversación, el lado del proceso, eso la persona más grande de los que quiere hablar de lo mismo, pero también llama presentación a la descarga, o como se llama en los libros, presentación a el proceso y la característica de siempre P2 es mayor que P1. Y aquí aparece una definición también que es la relación de concesión es igual a P2 sobre P1. ¿Cuál es el primer enfoque? El primer enfoque al diseño de un compuesto es hacer clásico. Dinámica. En palabras de energía, simplemente dicen que vamos a ver que tiene una entalpía H1, además la fórmula de la unidad de masa y la entalpía 2. Este es la entalpía sobre una masa como muerta, aunque no es más masa que la y ella la salida. Se supone que el computador normal tiene un trabajo, pero si es que tiene un trabajo, no tiene la una pregunta que es que trabajo y tiene potencia. Potencia. El trabajo, estas palabras son el trabajo o energía sobre tiempo.
¿Y cuál es el balance? El balance pues es el clásico que me dice que la masa uno, o sea, la masa de entrada por H por H1, que es lo que entra, más el W que también entra, va a ser igual a lo que sale. Y lo que sale es la masa 2, o sea, lo que sale aquí en el compresor, multiplicado a 2. Y vamos a suponer que también que eso pasa. Pues, eh, todo compresor se calienta. En otras palabras, el todo proceso de compresión genera calor. Digámoslo así, es exotérmico. Todo proceso de compresión es exotérmico. Entonces, vamos a tener un calor. Aquí, vamos a pintarlo en rojo. ¿Sí? Calorcito que se escapa al medio. Y señores, ahí tienen, bueno, claro está que hay varias simplificaciones. Bueno, esto es m punto, quiere decir que esto es masa. Entonces, m punto, ¿qué es? M punto es masa sobre tiempo. Esta palabra flujo másico, flujo másico. Másico a la entrada, flujo másico a la salida, el trabajo, el calor. Y aquí lo que me está diciendo es todo lo que entra, y esto aparentemente sería todo lo que sale. Vale. Se puede plantear el balance de otra manera, pero va a obtener aproximadamente la misma ecuación. ¿Cuál es la primera aproximación? Bueno, no es aproximación, eso es lo normal. Por ejemplo, que el compresor trabaja en estado estacionario. Entonces, el balance de masa simplemente me dice que M1 es igual a M2. Claro, ¿por qué? Bueno, si aquí tenemos una masa 1, un flujo de masa que entra y un flujo de masa que sale, deben ser iguales, porque si no fuesen iguales, entonces sería que eso significa que o el compresor se está acumulando, eso no ocurre, o que en el compresor está ocurriendo una reacción química y uno de los compuestos está. Bueno, pues eso puede ocurrir, pero eso no es lo que normalmente un compresor no se diseña para que sea simultáneamente un reactor químico. Entonces, esto es la condición normal. El flujo másico a la entrada sea igual al flujo másico a la salida. Voy a borrar, ¿no? Para ver en qué se reduce el balance de energía. Entonces, como estos dos son iguales, lo podemos llamar simplemente M punto. Entonces, simplemente me va a quedar M por H1 más el trabajo. Esto va a ser igual a M H2 más Q. Y es lo que realmente nosotros como ingenieros nos interesa, el W, o sea, en la potencia, porque para la potencia vamos a necesitar saber el motor, o sea, qué tan grande tiene que ser el motor que nos maneje el compresor, porque el compresor, repito, necesita trabajo, o sea, se necesita que al sistema se le meta trabajo, o sea, necesitamos un motor que mueva el compresor. El término que realmente no me interesa es el W. Entonces, el Q
El Q siempre, y aquí ustedes lo deben saber muy claro, el término de calor en un proceso siempre es más difícil de estimar. Entonces, esto es difícil. Entonces, como usted está haciendo un diseño preliminar, eh, pues, pues usted trata de hacer las cosas un poco más fáciles. Entonces, lo primero que usualmente se hace, y está bien, eso es aceptado dentro de lo que se conoce para compresores, es que el calor existe, pero realmente es pequeño. Entonces, mucha gente lo que hace es despreciar el calor. En otras palabras, se considera que el proceso es adiabático. Ya, porque si Q es cero, si este término usted lo desprecia, entonces vamos a hacer una suposición adiabática. Y a propósito, el error que usted comete no es muy grande. Usualmente el error que se comete eh, es pequeño, es alrededor de por ahí del 2 al 5%. Entonces, si eso es así, me queda que el W, que es el que a mí me interesa, paso este al otro lado, simplemente me queda que va a derivar la M que multiplica a H2 menos H2. Es simplemente lo que me dice esta fórmula, es que si yo quiero conocer el trabajo del compresor, simplemente es calcular, es multiplicar el flujo másico por el delta de entalpía, o sea, el cambio de entalpía que hay entre la corriente de salida y la corriente de entrada. Y eso es lo que hace HISIS, mis estimados muchachos. HISIS, HISIS lo que hace es eh, conociendo el flujo másico, bueno, usted lo tendría que especificar, o si usted no lo especifica, sí, pero tiene que especificar otra cosa para que él le calcule el flujo másico. Ahora vamos a ver qué puede hacer. Y él, con el modelo termodinámico que usted le dé, es decir, si usted le asume que es el gas sigue la ecuación de Penrobinson, sigue eso, él calcula la entalpía por unidad de masa o por unidad de mol. A propósito, si usted estuviera trabajando por unidad de mol, el balance muy parecido sería el número de moles multiplicado por la entalpía 2 por mol menos H1 por mol. Esta sería entalpía por mol, o sea, energía sobre mol, que creo que es la que más utiliza ICE, y este sería el número de moles por unidad de tiempo. Entonces, señores, les presento ahí la manera como lo hace ICE, de una manera extra rápida, donde, donde se calcula de esta forma. Pero hay una complicación. ¿Y cuál es? Y aquí vamos a ver. Y es que, ¿de qué depende la entalpía? O sea, por ejemplo, HISIS, ¿cómo hace HISIS? HISIS dice lo siguiente, ¿cuál es bueno, la entalpía uno, usualmente, ¿qué, ¿cuáles son las especificaciones que normalmente le dan a uno? Las especificaciones que a uno le dan son las siguientes. Lo que normalmente le dan a uno es
el flujo volumétrico, o sea, le dan Q. Espere que esto. Que normalmente le dan a uno el flujo volumétrico en uno, de aquí. Solamente le pueden dar metros cúbicos por minuto o, o pies cúbicos. Un ejemplo, ese es uno de los más normales, pies cúbicos por minuto. Especificaciones, bueno, esto es lo dado, lo que a uno le da, lo que se supone que uno conoce. El flujo volumétrico, casi siempre le dan P1 y también le dan T1. Casi siempre eso se lo dan. Eso es típico en un diseño, que se conozca estas tres condiciones. Usted dice, bueno, pues, entonces, aquí cómo hago. Ahora viene el problema. Primero, cómo calculo la masa? Sí, lo que me están dando es, es Q, o sea, el flujo volumétrico. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué es lo que tengo que hacer para convertir el flujo volumétrico en flujo másico? Voy a borrar el mamarracho. ¿Cómo convierto Q, Q1 para que me quede en M1? ¿Qué necesito? Profe, de pronto la densidad. Sí. ¿Quién habló? Ángela. Sí, esa es la palabra correcta, porque la fórmula es clara que M en general, M siempre va a ser igual a la densidad multiplicada por, en este caso, tiene que ser la densidad en uno, o sea, la densidad a la entrada. Y ahí ya viene el problema, por eso Heisenberg necesita el modelo termodinámico, porque la densidad, pues, es eh, la densidad de un gas, te la puede encontrar. Por ejemplo, si fuera un gas ideal, la densidad, por ejemplo, recuerden que el gas ideal es PV igual a nRT. Entonces, de aquí usted puede decir que N sobre V, que son moles sobre volumen, sería igual a, a P sobre RT. Pero si usted multiplica aquí por el peso molecular, vamos a llamarlo PM, pues lo convierte en densidad. O sea, aquí queda multiplicado por PM también. Y esta es la densidad. Entonces, la densidad de un gas ideal es fácil de calcular. La densidad de un gas ideal, un gas ideal, es igual a P por el peso molecular dividido entre RT. Lo único que usted necesita es conocer el peso molecular. De aquí viene la primera parte complicada. Profesor, y si tengo una mezcla, porque uno nunca va a comprimir un gas puro, porque a propósito, recuerden lo que ya vimos en clase, los gases no se pueden purificar al 100%, siempre va a tener una impureza. Luego, tener peso molecular, un gas puro, pues no es posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues entonces, si a uno le dan la composición, pues el peso molecular
Pues el peso molecular de una mezcla pues va a ser la sumatoria de la composición, en este caso de X, de la fracción molar por el peso molecular de cada uno de los componentes que hay en la mezcla. Un ejemplo, si usted tiene, bueno, un ejemplo, si usted tiene un gas que tiene metano, un 90%, ni un 10% de etano, pues el peso molecular de la mezcla, de esta mezcla, pues simplemente sería... bueno, se supone que estos son porcentajes molares. Si están en peso, me fregué. Hay que pasarlos a porcentajes molares. Si me lo dan en porcentaje volumétrico, es lo mismo que me lo dieran en porcentaje molar. Entonces, eso es un truco bueno que hay que recordar. Porcentaje molar es lo mismo que el porcentaje volumétrico, pero, pero el porcentaje molar no es igual. Hay que hacer conversión. No es igual al porcentaje en peso. No me voy a poner a hacer ese porcentaje en peso, porque pues yo sé que este porcentaje peso. Hay que tener cuidado. Porcentaje de la mezcla, entonces va a ser, en este caso, vamos a suponer que los porcentajes son en eh, molares, entonces me van a quedar punto 9, que es el porcentaje del metano, y el peso molecular del metano es 12, creo que 16. Este es 12, 16, más punto 1 por el peso molecular del etano, que es C2H. El saldo de este sería 2, 12 por 2, 24, más 6, 30. Que sería punto 1 multiplicado por 30. Y eso me daría el peso molecular de la mezcla. Entonces, pues, ¿qué necesito? La composición del gas para calcular bien el peso molecular. Ahora, esto es, usted dirá, profesor, y si la mezcla no es ideal, ¿qué es lo que va a pasar? Porque acuérdese que cuando usted tiene gases ideales, usualmente uno tiene gases ideales cuando los gases están a presión atmosférica o más bajo de la presión atmosférica o están a alta temperatura. Por ejemplo, un gas que esté a presión de una atmósfera y 200, 300 grados centígrados, más o menos usted puede asumir que el gas es ideal. Pero si usted tiene un gas, por ejemplo, mm, a temperatura ambiente, 25, 30 grados centígrados, y lo tiene a una presión de, de 100 en la atmósfera, el gas no ya deja de ser ideal. Y si usted aplica esta fórmula, el error que usted va a cometer es bastante grande. Puede ser errores del 50, del 200, del 1000% en un momento dado. ¿Por qué? Porque el comportamiento del gas a altas presiones se desvía del comportamiento ideal. Y lo mismo si usted tiene eh, un gas a muy baja temperatura, casi en su punto de condensación, ah, el gas ya deja de ser ideal. Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué hago si no es? Bueno, hay una manera barata, que es la que, digamos, uno
Bueno, en el caso de Heisis, uno no tiene que preocuparse porque Heisis, Heisis sabiendo la temperatura y la presión, él sabe si el gas es ideal, entonces él sabe que no va a utilizar. No, espera, aló, aló. Ay, sí, ¿cómo le va? Bien, que la terapia. Sí, estoy en clase. Sí, imagínese. Sí, pues voy a ir. No, es que tengo la clase y entonces no puedo. Entonces, hagamos una sesión corta hoy. Bueno, y sí, ok, bueno, gracias. Chao. No, no, tranquilo. Qué pena, señor estudiante, pero es que me llamaron de la terapia. Es que hoy se supone, la terapia siempre la tengo a las 8:20, pero eh, me la cambiaron hoy y mañana y me toca. Ah, bueno, ahora les hablo de eso. Vamos a- a rematar rápido sobre este tema. ¿Cuál es la manera, digamos, lo fácil, lo más fácil es poner un Z? O sea, ya no es P igual a N, entonces este sería un gas ideal, pero un gas real sería PV igual a Z NRT, y donde Z es el famoso factor de compresibilidad que se encuentra en los libros. Usted lo puede calcular o compresibilidad. Este factor de compresibilidad, ahora les digo cómo se calcula, y ya, o sea, realmente mm, la corrección es la más simple. ¿Qué es HISIS? HISIS no hace eso. HISIS hace algo más sofisticado. HISIS lo que hace es utilizar la ecuación de estado correspondiente. Por eso usted tiene que especificar en HISIS qué modelo termodinámico es el que más se adecua a la mezcla que usted va a comprimir. Entonces él no se pone a hacer estas locuras con las zetas, sí, que a propósito, eso ya es, yo diría esto, el factor de compresibilidad, eso ya es cuestión del pasado. Mm, Todavía los libros lo utilizan, los ingenieros lo utilizamos a manera rápida. ¿Cómo se calcula este factor? Este factor Z, Z se calcula, es función de la presión reducida y de la temperatura reducida. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular el Z1, Z1, por ejemplo, Z1, Z a la entrada sería pues presión reducida en uno, coma, y la temperatura reducida en uno. Entonces, eh, aquí es igual a presión reducida. La presión reducida es simplemente la presión dividida entre la presión crítica. Pero ahora viene el problema. Ole, ¿cómo carajos? Pues si es un compuesto puro, pues es fácil porque usted divide por la, ¿qué? Si usted divide por la presión crítica de un compuesto puro, pues es fácil, un solo valor. Pero si usted tiene una mezcla, entonces la presión crítica y la temperatura crítica de una mezcla se supone, se la voy a borrar, se supone vamos a borrar esto. Eh, la presión, la presión reducida, no se nos olvide, es la presión dividida entre la presión crítica. Y lo mismo pasa con la temperatura reducida, pues sería la temperatura dividida entre la temperatura crítica. Pero si usted está trabajando con mezclas, entonces esto ya no es un valor. La presión crítica de una mezcla es simplemente la sumatoria, lo mismo, de las fracciones
multiplicada por la presión crítica de cada uno de los componentes. Y lo mismo pasa con la temperatura crítica de la mezcla. Sería la sumatoria de los Che sub por la temperatura crítica. Perdón, por la temperatura. Pero la temperatura crítica de la mezcla sería la sumatoria de las fracciones molares multiplicada por la temperatura crítica de cada uno de los componentes. Por ejemplo, en este caso, sería, en el caso de metano, la mezcla de metano-etano sería 0,9 por la presión crítica del metano, más 0,1 por la presión crítica del metano. Y lo mismo haríamos para la temperatura crítica. Un cálculo, pues, son un poco tediosos, pero uno los puede hacer en forma, digamos, en Excel, más fácil. Bueno, y luego, pues, existe esta función que usted la encuentra en los libros de termodinámica, ah, la, la temperatura crítica y la presión crítica. Por ejemplo, en el programa que yo les voy a dar, esto, esto ya está. O sea, usted le da la composición y automáticamente el, el programa, la hoja de Excel, calcula eso, calcula esto, calcula la presión reducida, la temperatura reducida, tiene la función ya metida en el programa y entonces le calcula el Z. En este caso, el Z a la entrada o el Z a la salida, ¿no? Usted lo puede calcular a las condiciones que usted quiera. ¿Preguntas? Porque he dicho mucho, o sea, sé que he dicho de muchas fórmulas, muchas cosas, y algunas de estas ustedes las van a usar en la tarea. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, sin lugar a dudas, el cálculo del Z es muy importante porque, por un lado, me sirve para, recordemos que la densidad me tengo que calcularla también, y la densidad eh, yo la puedo calcular con los Z también. En el programa también se calcula, el programa calcula directamente la densidad. Entonces, tengan muy presente esto, señores. Lo voy a decir, porque los ingenieros no podemos cometer ese error. Si usted tiene un compresor, y aquí tenemos un M1 y un Q1, y aquí vamos a tener un M que es igual, 1, y aquí un Q2 que no van a ser iguales. La vamos a demostrar por qué no. Entonces, eh, bueno, ya sabemos que las masas son iguales, o sea, esta y esta son iguales. Es quiere decir que, vamos a ver aquí 1 y aquí 2. M1 es igual a M2, flujo. Pero M1 vale esta fórmula. Si lo reemplazo por esta, pues simplemente me queda que ρ1 por Q1 es igual a ρ2 por Q2. Y entonces de esta fórmula sale que Q2 es igual a ρ1 por Q1 sobre Q2. Y estos flujos no son iguales, los flujos volumétricos. Alguien que me diga por qué no son iguales. Perdón, me quedo mal. Perdón, perdón. Perdón. ¿Por qué este Q2 no es igual a Q1?
o las densidades. Las densidades no son iguales. Aquí vamos a tener una densidad uno y aquí vamos a tener una densidad 2. Y las densidades no son iguales porque las presiones no son iguales. Recuerde, por ejemplo, es el caso más simple, que el gas fuera ideal. Si el gas fuera ideal, la densidad es igual a P por PM sobre RT. En otras palabras, la densidad es directamente proporcional a la presión, en el caso del gas ideal. Entonces, por supuesto, si usted eleva la presión, se aumenta la presión. Ay, no sé si se ve, pero no me he dado cuenta y nadie me había dicho. Mm, Si usted, si usted eleva la presión, también eleva la densidad. Entonces, mm, la densidad 2 sería mucho más grande que la densidad uno. Entonces, si esto es más grande que esto, entonces Q2 va a ser mucho más pequeño que Q1, que tiene que cumplir esta ecuación. Y esta ecuación es precisa, o sea, esta ecuación no tiene ningún tipo de simplificación. Rho 1 por Q1 es igual a Rho 2 por Q2, independientemente que el gas sea o no sea ideal. ¿Preguntas? Entonces aquí nos encontramos, entonces ténganlo muy presente. Las masas sí se conservan, o sea, si aquí le entran 5 kilogramos por minuto, pues aquí van a salir 5 kilogramos por minuto. Pero si aquí entran 10 metros cúbicos por minuto, pues aquí no pueden ser 10 metros cúbicos, los mismos 10 metros cúbicos por minuto, no van a, no, tiene que ser otro valor. De hecho, debe ser, según esta ecuación, debe ser mucho menos. En el programa, eso también lo calcula, cuál es el flujo a la descarga. ¿Sí? Bueno, mm, ¿preguntas? ¿Alguien que me pareció que alguien quería decir algo? Profe, si uno tiene un gas corrosivo, como que, ¿cómo previene que dañe el compresor? Muy simple. Usted especifica el material del compresor para que resista el gas corrosivo. Ahora, los gases corrosivos no, usualmente los gases muy corrosivos no se comprimen. Lo que uno trata de hacer cuando un gas es muy corrosivo, por ejemplo, ¿cuáles son los gases corrosivos? El ácido clorhídrico, que es un gas. ¿Mm? El fluorhídrico también puede ser un gas. Ah, hay algunos que otros, como por ejemplo el SO2 y otros. Lo que usted hace en muchos casos, bueno, una manera es retirarlos con agua, de hacer que se haga burbujear en agua para que ese gas corrosivo se absorba en agua y luego usted retira esa solución ácida y luego le hace algún tipo de tratamiento. Pero supongamos que no, que usted quiere comprimir el gas corrosivo así. Bueno, lo que entonces tiene que hablar con los metalúrgicos y decidir qué tipo de acero es capaz de resistir esa mezcla tan corrosiva. Usualmente los hay. Está, por ejemplo, el Monel, el titanio puro, etcétera, que son capaces de resistir gases corrosivos. Entonces, lo que tiene que hacer usted es eso.
es especificar el tipo de material con el que va a construir el compresor. No sé si le contesté la pregunta. Sí, sí, señor. Usualmente el elemento, el, eh, el material más utilizado es el acero comercial. Ni siquiera el 316, porque el acero 316 es mucho más costoso y ese solamente se utiliza, o bueno, o se utiliza, bueno, no solamente, digámoslo así, se utiliza principalmente cuando usted tiene, cuando se trabaja con compuestos que de pronto van a ser usados en cuestión de alimentos o va a ser usado en cuestiones de medicamentos. Entonces, el acero 316, lo que en inglés lo llaman SS 316, que quiere decir Stainless Steel, de acero inoxidable 316. Está otro famoso, el SS 304. Son los aceros más comunes, pero esos aceros, por ejemplo, este acero no es capaz de ir a manejar estos gases, no, se dañaría, ¿no? Muy rápido y no serviría. Tocaría que utilizar un compuesto mucho más, un acero mucho más complicado o una aleación especial como el Monel. Monel se escribe así. O el níquel, aleaciones de níquel también son muy resistentes al ataque de ácidos. Es un tema muy interesante, la especificación de los materiales con los que se van a diseñar los equipos, pero ese tema no lo vamos a ver en clase. Eso usualmente se maneja en corrosión o en resistencia de materiales, etc. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya lo había mencionado. Bueno, voy a borrar. Entonces, repito, en HYSIS es fácil el diseño. En HYSIS es relativamente fácil diseñar un compresor. Usted tiene que estar el modelo termodinámico. Usted tiene que hacer especificaciones, las que yo usualmente les dije, las especificaciones, la temperatura T1, la presión P1, el flujo volumétrico. HYSIS inteligentemente le calcula, si usted le da el flujo volumétrico, él le calcula el flujo másico, porque ya tiene el modelo termodinámico. Ujú. Y él le calcula, él asume que por eso, pero si usted me dice que el trabajo, vamos a la ecuación, que el trabajo es igual, del compresor es igual vamos a suponer que ya se calculó la masa y que usted ya tiene lista la masa, el flujo másico. ¿De qué depende la entalpía? Eso es lo que aquí viene a ver cómo están ustedes en términos. La entalpía, que es esta función tan importante para nosotros los ingenieros químicos, es una función de qué? Variables. Recuerden, es una variable de estado. ¿Qué quiere decir de estado? Que solamente depende del, de las condiciones ahí. Es decir, se hace esta la función de estado no va a depender del camino, que sí pasa con el trabajo o con el calor, que pueden depender del camino. ¿De qué depende la entalpía? Para un fluido.
Bueno, entonces les doy opciones. A, de la temperatura y el volumen molar. B, de la temperatura y la presión. C, de la presión, la temperatura y el volumen. Y D, de ninguna de las anteriores. ¿Cuál seleccionaría usted? Porque eso es importante que ustedes lo sepan porque así usted tenga el programa, pero usted no sepa la funcionalidad, no va a ser capaz de hacerlo porque entonces usted necesita saber qué variable le va a faltar y entonces usted coge un programa de HiSys y usted dice, no, no me funcionó, y entonces hay un error o me falta algo o me falta una ecuación y comienzan a disvariar y al final no comienzan a hacer alguna aproximación toda loca que no sirve. ¿Aquí cuál es? Aquí la respuesta correcta es la B. La entalpía de un fluido depende de la temperatura y la presión. Ya la correcta es esta. Entonces aquí viene un problema. Ahí se ya se da cuenta, pues, aún en HISIS. Porque está bien, yo conozco T1 y P1. Entonces, si conozco T1 y P1, voy a calcular H1. Pero ¿qué pasa con H2? O sea, con esta entalpía 2. La entalpía 2, que es una función también de la temperatura y de la presión. Entonces aquí viene el lío gravísimo. Y es que yo conozco la presión 2 porque esa la especifico. Esta presión 2 está especificada, se da. Ah, bueno, aquí usted también especifica P2. Usted dice, ¿a qué presión quiere usted comprimir el gas? Esto se especifica. Esto está en la especificación del problema. Pero ¿y T2? Este es el problema. T2 no se conoce. Usted no sabe a qué temperatura va a descargar el compresor. Entonces hay que hacer bueno, mm, ¿alguien sabe qué hay que hacer para calcular ese T2? A ver, muchachos, esa termo que florezca, que aparezca. De que, ¿cómo hacemos para calcular T2, o sea, la temperatura de descarga de un compresor? Y listo, esto lo conozco, esto está conocido, este está conocido, esto es lo que yo quiero conocer, pero entonces necesito H2 y este no lo puedo conocer todavía porque no tengo T2. Entonces en HISIS va a decir, vale, pero usted no me da T2 y si no me da T2, ¿cómo le voy a calcular la entalpía? Bueno, pues entonces viene en nuestro auxilio una cosa que ustedes también vieron interno, que es la entropía. Es hacer un balance entrópico. ¿Sí? Entonces, aquí viene un concepto, claro, es complicado. La entropía no es una función de estado que se calcule en forma rápida.
Entonces aparece el balance de entropía. No lo voy a hacer acá. Pero básicamente lo que quiere, lo que el balance de entropía me dice que en el caso de un sistema, ah, me dice que la entropía 2 menos la entropía uno más Q sobre T más la entropía generada del sistema, todo esto tiene que ser igual a cero. Usualmente el calor no se, digamos, aquí viene entonces la parte importante de un compresor, que claro, ahora van a dar cuenta, HYSIS, tan pronto HYSIS interprete esto, él le va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque entonces ya vimos que cuál es una consideración que se hace. Una consideración que se hace es que el calor se desprecia. En otras palabras, vamos a decir que el proceso es adiabático. Y usualmente los compresores son muy eficientes, o sea, por eso son tan costosos, porque son máquinas que han sido fabricadas con tecnologías muy de punta. Solamente muy pocas compañías en el mundo hacen compresores. Por ejemplo, en el caso de los compresores axiales para los jets, eso está restringido como a tres, cuatro compañías. Está General Electric, está Rolls-Royce, está una compañía canadiense, la CFM, está Britney, que también creo que es gringa, y creo que no hay más. De pronto está en una China y alguno que otro, pero no es mucho más. Y en el caso de los compresores también, de los compresores para la industria química, las compañías son muy pocas. ¿Por qué? Porque son equipos muy sofisticados, muy bien diseñados. ¿Para qué? Para que esta entropía generada sea casi cero. Y entonces viene una de las demostraciones o una de las consideraciones más importantes en, en el diseño de compresores. Es que la entropía 2 es igual a la entropía 1. En otras palabras, los compresores son isentrópicos. Por estas dos aproximaciones. Se desprecia el calor y como el equipo está tan bien diseñado, a propósito, los compresores tienen altas eficiencias, no se les haga raro usted ver compresores con eficiencias de punto 9, punto 8 de pronto también, pero son equipos altamente eficientes. Entonces se pueden aproximar. Por supuesto, esto es una aproximación, la verdad. No, no es exacto, porque ya se dio cuenta que simplifiqué varios términos, pero esta aproximación mucha gente la hace y es aceptada que un compresor más o menos se considera que es isentrópico. El error es muy poco, aproximadamente el 5%. Entonces, claro, con esa aproximación, HYSIS automáticamente le va a calcular la entropía. Ya conoce la entropía en uno y ya sabe el valor de la entropía 2. Resulta que esta entropía también puede ser función. La entropía puede ser función de la temperatura y la presión. Aquí ya no tenemos la función de la temperatura y la presión. Pero como ya tiene T1 y P1 y ya tiene
P2. Y como las dos funciones son iguales, pues la única incógnita que queda es T2. Entonces te toca despejar en forma inversa, o sea, hacia atrás. ¿Sabe cuánto es la temperatura que me dé este valor de la entropía? Eso también lo hace Heisenberg en forma automática. Y voilà, está resuelto el problema. Pues entonces ya conoce la temperatura 2 por balance de balance entrópico y la despeja y la aplica aquí, calcula H, y calculando H, la aplica en mi fórmula que aquí, perdón que se me borró, H, y resuelto el problema. Observen lo siguiente, y ustedes lo deben tener muy claro. Si usted no sabe termodinámica, muy difícilmente, o sea, le va a costar bastante trabajo eh, eh, aplicar HYSIS, porque HYSIS se supone que usted sabe seleccionar el modelo termodinámico, que conoce que las funciones termodinámicas, de qué van a depender y qué variables está esperando HYSIS que usted le dé para que, para que usted pueda aprender. ¿Alguna pregunta? No, Entonces, claro, por ahora, profe. vale. Bueno, pero eso es por HYSIS. En el programa que yo les voy a dar, pues usamos otra aproximación. Se puede demostrar, y esto es una de también esta es de las preguntas típicas, también a veces las hacen en los exámenes de CAES, en otros lados. Se puede demostrar, y aquí viene está lo importante, que, si se cumplen esas condiciones del proceso adiabático y centrópico, la temperatura 2 o sea, la temperatura, la escala de un compresor, también usted la puede calcular aproximadamente por esta relación, que es igual a la temperatura 1 multiplicada por la relación de compresión a la gamma. Con y espero que los que estén aquí en clase pues, le paren muchas bolas, porque hago la advertencia todos los semestres y siempre encuentro a alguien que no le para bolas a esa consideración. Y es que para esta fórmula, las dos temperaturas tienen que estar en grados absolutos, ya sea, aquí usted puede usar grados Kelvin o grados Rankine. Y esta también, esta debe estar en grados Kelvin o Rankine. También Kelvin o Rankine. No puede ir a utilizar usted grados, grados centígrados. De hecho, imagínese, por ejemplo, si usted metiera aquí grados centígrados y yo le dijera la temperatura de entrada es 0 grados centígrados, o sea, meter aquí 0 grados, 0, pues automáticamente le haría que la temperatura 2 también es 0. Y eso sería una estupidez, ¿sí? No, ¿sí? Tiene que ser necesariamente, la temperatura tiene que estar en absoluto. La relación de compresión ya la conocemos, la relación de compresión es P2 sobre P1. Y gamma, ahora sí, vamos a ver qué es gamma. Bueno, gamma se define
a K menos 1 sobre K. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿qué es K? Bueno, K simplemente es la relación que hay entre el C sub P y el C sub D, que ya les dije en la clase pasada, creo, que, se puede aproximar que el C sub B es igual al C sub P menos R. Esta es la ecuación, bueno, realmente esta es la ecuación que se usa en los libros, en todos los ingenieros utilizamos esa relación, que K es igual a C sub P sobre C sub P menos R, y luego usted lo reemplaza aquí y aquí obtiene gamma, y ya sabiendo gamma y la relación de compresión, sabiendo la presión a la entrada y sabiendo la presión a la descarga que me la dan, pues yo puedo calcular la temperatura 2. ¿Cuál es el problema? Dirá alguien, la profesora, eso es como muy simple. Sí, hay una complicación. Bueno, y por eso, y el censo P, si es un gas puro, bien, muy bien. ¿Qué pasa si es una mezcla? Ah, pues si es una mezcla, el censo P toca que viene a hacer la misma aproximación que el censo P de la mezcla, es simplemente la fracción multiplicada por el censo P de cada uno de los componentes. En el programa que se hizo, hace esto también. Le calcula el censo de la mezcla. Le calcula acá, le calcula gamma, y sabiendo gamma, le calcula la temperatura de descarga. ¿Preguntas? ¿Dudas? Me queda un dato así rápido. Espera. No me puedo ir hasta que no necesito. Un momento. ¿Le puedes escribir una fórmula? Es muy importante. Bueno, el programa también la usa. Ustedes la pueden mirar. Eh, pero Jenny, yo necesito subir el programa a Moodle. ¿Cómo hacemos? Bueno, listo. Entonces, el programa, sí, eso. El programa está en Excel. Pues usted lo único que necesita es Excel para correrlo. Eh, el programa tiene como tres colores de fondo. Uno naranja, que es donde creo que ustedes van a cambiar los datos. Lo azul, no lo vayan a cambiar, porque si en el azul ustedes cambian algo en lo azul, alteran el programa y dañan y no les va a la respuesta. Lo que esté en azul, mm, quieto, no le metan mano. Pueden mirar fórmulas, pueden mirar cómo es que se hace el cálculo, qué unidades tienen, pero lo que ustedes tienen que cambiar creo que es lo que está en un color como ladrillo, un naranjita, que es lo que son los datos de entrada. ¿Sí? El problema también lo vamos a subir. Pueden usar el programa, por supuesto, pero tienen que saber cómo usarlo y ahora les voy a decir por qué. Bueno, el cálculo, el programa también calcula lo que se llama la cabeza diabática. Rápidamente voy a darle la fórmula porque yo hoy tengo que terminar la clase un poquito antes. La cabeza es complicada. La cabeza se calcula como el, el, el factor de compresibilidad a la entrada más el factor de compresibilidad a salida sobre 2. Todo esto se multiplica por 1545. Ahora les explico por qué ese número.
sobre el peso molecular, esto multiplicado por la temperatura 1, o sea, la temperatura de la succión, y este término multiplicado por un término complicado que es la relación de compresión a la gamma menos 1 dividido sobre K. Eso está en el programa. Y la cabeza da en pie, esto da en pie. Los grados Franklin tienen, perdón, la temperatura tiene que estar en grados Franklin. Y el peso molecular tiene que estar en, creo que libra sobre libra mol. Y esto pues sí es adimensional, la relación de compresión es la división entre las dos presiones y gamma ya ustedes saben que. Y con eso ustedes calculan el trabajo también. Eso así fue como se dice en el programa. El trabajo se calcula como la masa molecular, el flujo másico, o H, este, la cabeza, eso se llama cabeza, porque se da en pies, o sea, se da como en altura. Esa es la cabeza, y esto multiplicado por 30 sí, perdón, no, esto es dividido, perdón, esto es dividido entre 33.000 por la eficiencia del compresor. Esta eficiencia, usualmente casi siempre se le da al diseñador. Si no se la dan, por ejemplo, que usted no tenga ni idea o va a empezar a hacer un diseño, usted la puede aproximar y las eficiencias son altas. Luego usted puede usar una eficiencia alrededor de 0.8. Un deficiencia es una eficiencia. Y si no le dicen nada, creo que nosotros sí le vamos a decir cuántos eficiencias se la puede tomar alrededor de 0.8. Y con eso calcula el trabajo. Bueno, pero eso lo hace el programa. ¿Cuál es lo que el trabajo que se le va a poner vale, yo necesito comprimir un gas, necesito enfriarlo y luego Pues volverlo qué a pena, es comprimir. que esa parte del tablero no se alcanza a ver. Ay, perdón, no, sí, gracias, es que lo giré porque, gracias, sí, así es. Ahora, el programa no resuelve sino un solo compresor, o sea, pues ya no resuelve eso. O esto. Entonces, tener dos compresores en serie con un enfriamiento. ¿Qué es lo que hace enfriar? Pues enfriar simplemente coge la temperatura a la descarga y la baja a una temperatura específica para luego volverla a alimentar a otro compresor. Este es un compresor 1 y este sería un compresor 2. Y sería que ustedes calcularan el trabajo total de la, de la, el trabajo total que se necesita aquí y sí, se necesita acá. Ahora, el problema aquí grave es cuál es la presión. Si yo le doy la presión aquí 1 y la presión aquí en 2, pero en la descarga aquí 1, vamos a suponer que esto sea 2, que esto sea 3, que esto sea 4. Si yo le doy 1 y 4 y no le doy 2 ni 3, ¿cómo se calcularía? Entonces, en el trabajo ustedes van a asumir que las relaciones de compresiones en los dos compresores son iguales. O sea, la relación de compresión en el compresor 1
va a ser igual a la relación de compresión en el compresor 2. En dicho otras palabras, P2 sobre P1 va a ser igual a P3, a P4 sobre P3. Y van a asumir que estas dos presiones son iguales, o sea que P2 más o menos va a ser igual a la P3. Ese es el problema que le va. Entonces, claro, hay que diseñar un reactor por aparte y luego el otro reactor por aparte, porque el programa no solamente permite hacer el diseño uno a uno. Entonces nosotros vamos a subir el programa y vamos a subir el texto del problema hoy, ¿sí? Para que ustedes lo resuelvan. ¿Preguntas? Profe, ¿cuándo habría que subir el problema? El problema entonces lo subimos, yo les dejo toda esta semana que viene, entonces lo subimos cuando yo regreso el 1 de julio. El 2. Ah, sí, el primero es festivo, sería el 2. Aquí los títulos. ¿Listo? Bueno, aquí la idea es ustedes ver muy bien, mirar el programa que usa, que calcula, que reporta. mm, Porque reporta muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cojan un caso primero simple, metan, por ejemplo, un gas puro y miren a ver eso que da, qué respuesta está dando. Ahora, todo lo van a ver, porque Excel, todas las fórmulas, todo lo tienen ahí. No tienen que ponerse a investigar, a estar ahí o a cambiar el código. Está ahí. Bueno, muchachos, los dejo. ¿Alguna pregunta? Esto me escriben o le pueden escribir a Jenny si tienen alguna duda. Bueno, por ejemplo, el primer compresor es fácil. Usted mete los datos, mete la composición, mete la presión y ¡pum! El computador le va a botar el resultado de una vez. Pero hay que tener cuidado. Tener cuidado que todas las variables están bien. Los datos que usted está metiendo están bien. Con un solo dato que usted meta mal, pues él le va a dar una respuesta que no es la correcta. Se le va a dar la temperatura 1, la presión 1, el flujo, creo que el flujo volumétrico, él calcula el flujo másico, eh, se le va a ver la presión de descarga. Bueno, de aquí sale una ecuación muy interesante. Si como P2 es igual a P3, pues aquí queda P2. Entonces, miren lo interesante. P2, que es la que usted necesita calcular, P2 al cuadrado. Aquí se me había olvidado mencionar. P2 al cuadrado, que se multiplicamos esos dos, es igual a P1 por P4. Y en la realidad, entonces queda que P2 es igual a la raíz cuadrada de P1 por P4. Esto es lo que ustedes van a usar en esta. No se lo olviden. Esto sí va a ser importante. Esta forma. Es que ese es de los pocos datos que usted va a tener que hacer aparte, no en el programa, porque esto no lo va a hacer. Esto no lo va a hacer el programa. Bueno, los dejo, muchachos. Chao, profe.